El Museo de Jerusalén ofrece al público una maqueta estudiada perfectamente bien y hecha a detalle con información de elementos históricos, además de la arqueología. Este mosaico hace referencia a los distintos elementos que vamos a poder ver en la maqueta, como el templo y algunas construcciones donde vivía Herodes y donde vivían otros grandes personajes. Así es como se va a ver la maqueta conforme nos vamos acercando, con las murallas que existían en tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo me voy a ir acercando especialmente a la zona que tenía mayor interés en aquel tiempo, porque esta sería como la zona de mayor caserío que no tendría tanta importancia en el tiempo de Jesús. La zona importante la vamos a encontrar exactamente acá, donde se encuentra la zona del templo y otros lugares cercanos en el monte Sión. Mientras voy caminando, está nuestro grupo con el guía en la parte superior viéndola desde arriba, porque quien ve la maqueta desde la parte de arriba es como si estuviera viendo Jerusalén en tiempos de Cristo desde el monte de los Olivos. Es decir, si Cristo entraba a Jerusalén por el monte de los Olivos, quiere decir que así es como veía la ciudad cuando empezaba a bajar del monte hacia ella. Lo primero que nos llama la atención aquí es esta gran construcción, y esta construcción es precisamente la Torre Antonia, en honor de Marco Antonio, llamado así, y es el lugar donde Cristo fue juzgado ante Poncio Pilato. Vamos a encontrar aquí también el Templo de Jerusalén, con sus grandes pórticos y con la parte más importante, que era el Sancta Sanctorum, donde se encontraba en tiempo de Salomón el Arca de la Alianza y, por supuesto, el candelabro de los 7 brazos. Aquí es donde se realizaban muchos sacrificios de animales. Este templo fue destruido, como todos lo sabemos, en tiempo de los romanos, en el año 70 después de Cristo, y el mismo Cristo fue quien anunció esta destrucción. Vamos a encontrar algunas entradas al templo en esta parte, donde incluso había un pórtico, una parte techada para los asistentes, pero la parte que era más frecuentada por los fieles era esta escalera que estamos viendo aquí, a la cual me voy a acercar un poco más adelante. Pero especialmente esta parte de la izquierda del templo, toda esta parte donde se ven como casitas más sencillas, es exactamente lo que conocemos como el monte Sión, es decir, la parte más antigua de Jerusalén, la parte que el rey David gobernó cuando estaba al frente precisamente de este lugar, que a propósito, el lugar donde reunió a las 12 tribus de Israel después de que se habían mantenido un tiempo divididas. En la parte alta, podemos decir, vivía la alta sociedad, y por lo tanto en esa parte alta vamos a encontrar el palacio de Caifás, vamos a encontrar grandes edificaciones, a diferencia de la parte baja. Y esa parte que vemos ahí con especies de torres era el palacio de Herodes. Como pueden ver, una gran diferencia de construcciones, aquellas con estas que se encuentran aquí, mucho más sencillas, mucho más simples. En esta parte, también precediendo al templo, vamos a encontrar, casi como entre dos murallas, algunas edificaciones importantes. Nos lo dice fácilmente su arquitectura. Pero me voy a mover un poquito más hacia esta parte para que tengan un ángulo mejor de lo que sería el monte Sión. Monte Sión, toda esta parte de aquí, antes de la zona del templo.
Cuando ya estamos hablando de la zona del templo, estamos hablando de la explanada del templo. Esto ya no es Monte Sión, es la explanada del templo que fue hecha especialmente a partir de Salomón. Y la escalera que les decía que era más utilizada por los peregrinos era precisamente esta escalera que permitía la entrada al templo, y es la escalera por donde Jesucristo habrá entrado también en muchas ocasiones. Cuando la gente llegaba a Jerusalén, generalmente llegaba por esta parte. Y precisamente a partir de esto que estamos viendo aquí, iniciaba un ascenso a la parte del templo. Es decir, la gente iba ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo hasta llegar al templo. Por eso les decía que la puerta más importante era esta que encontramos al lado izquierdo. Me regreso para decirles qué es esto que estamos viendo aquí. Esto que estamos viendo aquí es la piscina de Siloé, donde Cristo realizó milagros y donde se abastecía también de agua y se podía también purificar algunos elementos más. Actualmente esta zona está ocupada por casas, pero recientemente empezaron excavaciones que están permitiendo encontrar la parte más antigua de la ciudad, es decir, esta zona de el Monte Sión. Cuando se habla de ciudad de Sión, hija de Sión, etc., estamos hablando de Jerusalén, pero especialmente de esta etapa y de esta área que les acabo de mostrar. Me voy a seguir moviendo para que vean ahora la parte alta, la parte elegante de la ciudad. Aquí ya se encontraba incluso un teatro, porque pues los romanos buscaban tener diversión, tener cosas que les hicieran olvidarse de la vida ordinaria, y esto era a través de la parte del circo y del teatro. Aquí vamos a encontrar este pico que vemos, es precisamente la tumba del rey David. Actualmente hay un lugar donde se venera esta tumba, pero evidentemente que ya no es la tumba original, sino más bien un cenotafio. Es decir, un lugar donde la gente venera, recuerda a la persona, pero ya no está. Y algo importante es que ahí, exactamente junto a la tumba del rey David, se encontraba el cenáculo, un lugar de 2 pisos donde Cristo celebra la última cena, en medio de este caserío. Si seguimos avanzando, vamos a encontrar nosotros el palacio. Aquí se puede ver con tejas naranja. Y finalmente la parte de las torres que están aquí sería la zona de el palacio del rey Herodes. Después de esta parte termina la parte de la gente de la alta sociedad y regresamos nuevamente a un caserío ordinario. Pero quisiera resaltar especialmente la zona de el Calvario. Estamos viendo, recuerden, el templo desde la parte, en este caso, posterior. Hace un rato lo vimos de frente, pero ahora lo estamos viendo desde atrás. Y por lo tanto estamos viendo también la Torre Antonia, donde Cristo fue condenado desde la parte de atrás. Pues bien, desde esta parte de atrás es donde Cristo va a cargar la cruz al Calvario, va a pasar por esta puerta que se ve aquí, una pequeña puerta, y estando fuera de la ciudad, porque así lo ordenaban las leyes, fuera de la ciudad llega a lo que es el Calvario, que no va a ser una montaña, sino este conjunto de piedras. Sobre la ruta que Jesús tomó después de haber celebrado la última cena aquí junto a la tumba del rey David, él baja por esta parte hacia lo que sería el torrente Cedrón. Baja por esta parte hacia el huerto de los olivos y sale por esta puerta que se encontraba aquí. Esta puerta era la más cercana para poder
llegar a el Monte de los Olivos, después del torrente Cedrón, que sería esta parte de aquí, y el Monte de los Olivos sería esta parte que nosotros estamos viendo aquí. De tal manera que en esa parte estaría el huerto de Getsemaní. Ahí lo aprenden y nuevamente lo regresan por este camino, entran por esta puerta y irán subiendo hacia lo que sería el palacio de Caifás, la casa de Caifás, donde el Sumo Sanedrín se reunirá para deliberar sobre Cristo, si es culpable, si no es culpable. Así que hacen que vaya subiendo por esta parte de la ciudad, que como ven no es ninguna distancia corta, y va a llegar precisamente hasta esta parte donde se ven las tejas rojas, que será el palacio, el lugar de Caifás, donde desde aquí irá hacia la Torre Antonia, hacia el lugar donde están estas torres, y de aquí será llevado al Calvario. Después de ser condenado a muerte, Cristo baja por esta parte posterior de la Torre Antonia, va a caminar hacia el lugar de la ejecución y va a tener que salir por las murallas de Jerusalén atravesando esta puerta. Ya afuera llegará a este lugar, que es un lugar donde hay algunas grandes piedras que se conoce como el Calvario. No es una montaña como la presentan en algunas películas, sino un lugar sin construcciones y especialmente con una gran piedra, varias piedras en donde la cruz de Cristo será sujeta. Espero que con esta imagen de la maqueta de Jerusalén hayan sentido que están caminando conmigo y gozando de este magnífico lugar que trata de revivir esta maqueta de tiempos de Cristo. Espero que nos veamos en el siguiente video.